Muchas gracias. Buenas tardes, distinguidos miembros del Presidium, invitados especiales y amigos de la prensa que asisten a este evento el día de hoy. En representación de Tribuna Israelita, institución que forma parte del Comité Central de la Comunidad Judía de México, deseo agradecerle al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, COPRED, y a la Asociación Yad Vashem México la invitación a participar en este evento. Hoy nos reunimos para recordar y honrar a las víctimas del Holocausto, en este día establecido por la Organización de las Naciones Unidas para tal motivo. Este 27 de enero, que conmemora la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau hace 68 años, nuestros pensamientos y oraciones están con las 6 millones de víctimas del genocidio nazi y sus familias. Este evento es muy relevante porque lamentablemente sigue habiendo individuos, grupos e incluso naciones que continúan a promover la ideología del nazismo, del fascismo, de la discriminación y de la intolerancia. Sus manifestaciones pueden ser a través de estereotipos religiosos, económicos, raciales o políticos, pero se siguen difundiendo. Con la modernidad de las comunicaciones y el crecimiento de las redes sociales, nos encontramos mejor y más rápidamente comunicados, para bien y para mal. Los correos electrónicos, las aplicaciones en celulares, las redes sociales como Facebook y Twitter, sin duda han traído enormes beneficios al mundo. Estas herramientas nos permiten comunicarnos de forma instantánea y enterarnos de situaciones que hace unas décadas podrían tardar días y semanas en divulgarse. Pero con todo lo positivo que la tecnología nos brinda, lamentablemente existen grupos de personas que lo aprovechan para el mal. La difusión de ideas racistas, discriminatorias e ideologías intolerantes son hoy muy comunes en estas redes. En algunas ocasiones, el anonimato a través del cual pueden escudarse les facilita el difundir propaganda falsa sin temor a ser descubiertos. México cuenta con leyes muy avanzadas que explícitamente prohíben las expresiones de incitación al odio y la violencia, pero cuando los autores se saben protegidos por el anonimato, estas son difíciles de aplicar. Cuando recordamos los sucesos que llevaron a la Shoah, al Holocausto, hay varios eventos que debieron haber sido causa de alarma. Las leyes de Nuremberg, que aislaron y deshumanizaron a los judíos de Alemania y los países que ésta iba conquistando. La quema de libros de autores judíos, comunistas o enemigos del régimen nazi, y la Noche de los Cristales Rotos, del 9 al 10 de noviembre de 1938. Apenas hace unos días, en una mesa redonda en una universidad de la Ciudad de México, una ponente expresó, y cito, «El Holocausto fue una gran mentira. Si hubieran matado a 6 millones de judíos, ya tendríamos la suerte de que no hubiera judíos en este planeta». Fin de la cita. Este comentario no fue hecho hace 70 años, fue dicho esta misma semana, aquí, en esta ciudad. Hoy empezamos a ver ataques a través de Twitter que muy pronto se convierten en trending topics, con incitación al odio y la violencia, tan agresivos como lo de los años 30, muchos de carácter antisemita, pero otros también contra grupos vulnerables como los homosexuales y las mujeres. Y nosotros nos preguntamos, con todos los sucesos del siglo XX, con experiencias como el Holocausto, ¿cómo podemos seguir permitiendo que este tipo de expresiones continúen? Por supuesto que somos defensores y promotores de la libertad de expresión. Cada individuo puede, y así lo consagra nuestra Constitución, expresar sus puntos de vista libremente y sin cortapisas. Pero sin duda ese derecho termina cuando se amenazan los derechos de terceros. Las redes sociales deben ser más conscientes de este peligro y actuar consecuentemente contra las personas que incitan abiertamente al odio y la violencia. Y se debe buscar la forma de eliminar el anonimato sin el cual seguramente la mayoría ya no se atrevería a expresar opiniones agresivas, denigrantes y discriminatorias. Aquí en este evento tan solemne de recordación de las víctimas del Holocausto, nos manifestamos por buscar la solución para frenar la diseminación del odio que se hace escudado en las redes sociales y en el anonimato. Sociedad civil y organismos conformados para eliminar la discriminación, junto con los 3 poderes de la Unión y los congresos locales, podemos evitar que vuelvan a suceder lo que hoy recordamos. En este día que nos llena de sensibilidad, nos sentimos honrados y emocionados por poder ser testigos de la firma de esta carta compromiso de colaboración que hoy suscribe el COPRED y Yad Vashem,
máxima autoridad sobre el Holocausto en el mundo judío, a través de la Asociación Yad Vashem de México. No hay mejor manera de rendir homenaje a las víctimas y a los sobrevivientes que adoptando un compromiso a colaborar en la difusión y aprendizaje de las lecciones del Holocausto y fomentando el recuerdo a sus víctimas. Hacemos votos para que la firma de este compromiso de colaboración brinde muchos frutos. Deseamos que mediante este acuerdo se mantenga viva la memoria de las víctimas del Holocausto y muy presente en nuestra sociedad las lecciones del suceso más triste en la historia de la humanidad. Muchas gracias. A continuación escucharemos el mensaje del licenciado Juan José García Ochoa, subsecretario del Gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias. En primer lugar quisiera agradecer a los representantes de la Asociación Yad Vashem México, a Tribuna Israelita, a la Fundación Meta, SADE, a la comunidad judía y especialmente al COPRED, a Jacqueline Loast, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, por la invitación que se hizo al gobierno de la ciudad a reflexionar en este Día Internacional de Conmemoración de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. 68 años han pasado desde la liberación de Auschwitz y el día de hoy nos reunimos para recordar la resistencia de millones de judíos, de miembros de las llamadas minorías disidentes y todos aquellos que fueron objeto de tratos más crueles e inhumanos, discriminación, persecución y exterminio. Y también queremos recordar a quienes a diversas formas e incluso arriesgando su integridad, extendieron una mano y han forjado las bases para una convivencia libre de violencia, sin distinción de razas, culturas y creencias religiosas. La Ciudad de México es una de las muestras más claras de la construcción de una sociedad respetuosa de las diversidades. Desde tiempos pasados, la ciudad ha sido nutrido de la convivencia de familias y grupos de los más diversos orígenes, comunidades que han encontrado aquí un espacio propicio para su desarrollo y que han abonado a una identidad que actualmente nos coloca como una ciudad a la vanguardia en el respeto a los derechos humanos y a las libertades. Conscientes del dolor y el horror causado por el Holocausto, reiteramos no solo nuestro rechazo a cualquier forma de barbarie, sino que remarcamos la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos como respuesta necesaria a los actos genocidas y como base de los marcos institucionales, poniendo énfasis en la urgencia de reconocer los hechos ocurridos y de mantener una memoria activa para evitar la repetición. En tal sentido, las lecciones que nos deja la memoria del Holocausto nos impulsa a la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos y a mantener nuestro marco normativo acorde a las normas e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y en total rechazo a todo acto de segregación y violencia. Así, nuestro país inició en el 2000 un proceso de ratificación de la firma del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional y a mediados de 2011 se publicó la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. La Ciudad de México, en consecuencia, y teniendo una política de derechos humanos como eje rector, ha estado creando los espacios y generando los procesos necesarios para impulsar la memoria, tanto de hechos como el Holocausto, como de conocidos episodios dolorosos que han marcado la historia mexicana, de modo que sea este el espacio para una convivencia incluyente y respetuosa de todas las ideas. La Ciudad de México, acorde a la política de rechazo a cualquier muestra de intolerancia hacia los extranjeros e inmigrantes, ha mantenido una clara postura de inclusión y respeto, ha privilegiado el derecho a la ciudadanía que en otras latitudes ha sido eliminado y ha reconocido la diversidad como elemento indispensable en la construcción de una política de derechos humanos que nos rige en la actualidad. Así, la ciudad ha destacado por ser un espacio de acogida, pero también de no olvidar que nosotros somos fruto de diversas culturas y de diversidades. Y en este sentido, que las experiencias del Holocausto nos dan la pauta para priorizar la memoria como punto de partida para la no repetición de actos violatorios de los derechos humanos, queremos hacer énfasis en la resolución 67 de noviembre de 2005, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, designando este Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto,
A partir de ella, el Gobierno del Distrito Federal reitera su condena a cualquier manifestación de intolerancia, acoso o violencia contra personas o grupos en base a su origen étnico o creencias religiosas. En apego al anterior, en 2006 entró en vigor la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Distrito Federal, que dispone, a través de su artículo 206 del Código Penal para el Distrito Federal, la tipificación del delito de discriminación. El reconocimiento del Holocausto y de cualquier forma de intolerancia nos proporciona un elemento fundamental para garantizar y proteger el derecho a la igualdad y a la no discriminación, mismo que es priorizado también en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. Yo quisiera aprovechar esta ocasión para mencionar que estudios de algunos periodistas de nuestro país han señalado que también fueron víctimas del Holocausto ciudadanos mexicanos y mexicanas. Y yo quisiera mencionar sus nombres: Joseph Salazar, que nació en Guadalajara, que estuvo en el campo Buchenwald de Alemania, liberado, aparentemente regresó a México; Juan del Pierro, que estuvo también en el campo Buchenwald en Alemania; Luis Moch Pitiot, que estuvo en el campo Mauthausen de Austria; José Sánchez Moreno, del campo Mauthausen de Austria; y Fernando González, oriundo de Tehuacán, que estuvo en el campo Sachsenhausen en Alemania. Ellos aparentemente participaron en actividades de resistencia en Francia y España, que estuvieron en diversos campos de concentración y posteriormente llevados a estos últimos que señalé, y que yo creo que México debiera rendir no solamente un homenaje, sino también una investigación sobre lo que pasó con ellos, qué pasó, regresaron a nuestro país o no, o qué sucedió en los campos de concentración donde estuvieron, como una muestra también de reconocimiento a la memoria de ciudadanos mexicanos que fueron también víctimas del Holocausto. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Juan José García Ochoa su mensaje y a continuación le damos la palabra a Isabel Turrent, escritora y periodista. Muchísimas gracias. Es para mí un gusto y un honor participar en la firma de esta carta compromiso de colaboración entre Yad Vashem de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, COPRED. Agradezco mucho la invitación para acompañarlos y participar en esta ceremonia. Me alegra especialmente la presencia del señor Steiner, con quien he intercambiado correos electrónicos, pero a quien no había tenido el gusto de conocer en persona. Tenemos la fortuna de vivir en una sociedad que comparte el haz de valores modernos, que condena la discriminación de cualquier grupo en función de su etnia, género o creencias. Esta condena está inscrita en el cuerpo legal que rige a las democracias occidentales e incluye a México. Celebro que un organismo como el COPRED sea guardián de esos valores en la Ciudad de México. Tiene una tarea importante por delante. El Distrito Federal ha dado grandes pasos en el reconocimiento de los derechos de diversas minorías y de la mitad de su población, las mujeres. Pero nuestra populosa urbe alberga todavía sectores que por resabios religiosos, los llamados usos y costumbres, por vicios del sistema educativo y hasta por moda, abrigan y despliegan aún prejuicios inaceptables. El antisemitismo es uno de ellos. Frente a la Europa de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX, México vivió incidentes menores de antisemitismo. Este era, por lo demás, monopolio de la derecha y tenía un origen básicamente religioso. Con la derrota de la Alemania nazi y la muerte de José Vasconcelos, que había dirigido la vergonzosa revista filonazi llamada Timón, el antisemitismo pareció diluirse. Sin embargo, ha vuelto a levantar cabeza en los últimos años. Este nuevo antisemitismo, propio de la izquierda académica, pretende cubrir su verdadera naturaleza con el disfraz de la crítica a las políticas del Estado de Israel. Todos los mexicanos gozamos de una amplísima libertad de expresión que incluye el derecho de reprobar las políticas de cualquier gobierno en cualquier latitud. Pero esa libertad tiene una frontera muy clara: los derechos de los demás. La condena y la discriminación sin matices
de un grupo entero vulnera los derechos de los demás de manera inaceptable. Toca a Yad Vashem mantener viva la memoria del Holocausto, de lo que puede suceder cuando una colectividad sataniza y deshumaniza a una minoría, como sucedió con los judíos en la Alemania nazi. La tarea del COPRED, monitorear que el antisemitismo no encuentre eco, al menos en las instituciones públicas del Distrito Federal, como sucedió hace apenas unos días en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde una ponente se atrevió a negar la realidad histórica del Holocausto. México es un país mestizo y multicultural, con un legado centenario de culturas diversas, leyes liberales y democráticas, y una larga tradición de asilo a los perseguidos. Un país que no puede ni debe albergar y permitir prejuicios importados que van en contra de nuestra esencia misma. Muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras que nos dirigirá el diputado Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación que me ha formulado la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Jacqueline Loast, a participar de esta primera ocasión en que en la Ciudad de México conmemoramos el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Saludo con afecto también y con gran respeto a quienes integran la Asociación Yad Vashem de México, a la Fundación también Metasade, a quienes integran también Tribuna Israelita, a la escritora Turrent, al subsecretario Juan José García Ochoa, a don Friedrich Steiner, sobreviviente del Holocausto, y a todas y a todos ustedes. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su permanente lucha por lograr que todas y todos los pueblos y naciones del mundo sean verdaderamente libres de ataduras que los sujeten a ideas y creencias contrarias a los más altos valores de la libertad, como son la tolerancia, la pluralidad, la libertad de cultos, el reconocimiento a la igualdad entre todos los seres humanos y el respeto a la diversidad étnica, determinó, como ya lo apuntó aquí el subsecretario García Ochoa, la resolución 60/7 del 1 de noviembre de 2005, que el 27 de enero sea la fecha indicada para conmemorar y recordar a todas y a todos quienes fueron víctimas y que padecieron los horrores y murieron en los campos de concentración y exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, los países cuyas estructuras jurídico-políticas que se hallan ancladas a los valores eternos de la democracia fundan su convivencia cotidiana interna y sus relaciones con otros países en la libertad, el respeto y la inclusión sin exclusivismos, lo cual evidentemente ha rendido resultados duraderos para la sana convivencia entre los hombres y las naciones. En efecto, desde el inicio de la Segunda Guerra hasta la caída de Berlín a manos del Ejército Rojo de la Unión Soviética, la población judía fue perseguida y masacrada casi hasta el exterminio. Inocentes sucumbieron el etnocentrismo, la intolerancia y la falta de respeto a la dignidad humana. Sin embargo, conmemoraciones como la de hoy sirven para recordarnos a cada momento que todos los seres humanos somos iguales. Somos iguales a los ojos de la ley y de todas las religiones. La discriminación, la segregación, la explotación y la creencia en la superioridad de un pueblo sobre otros ha conducido a los grandes genocidios, como aconteció con el pueblo judío. Pero sirve la ocasión para mencionar a pueblos como el armenio, que a principios del siglo XX sufrió ataques demoledores por parte de los turcos. La invasión japonesa a China, donde fueron ensayadas armas químicas causando una mortandad aún no cuantificada. Los bombardeos indiscriminados sobre la población civil de las ciudades de Bremen y Hamburgo, en las cuales cayeron miles de toneladas de bombas, o casos extremos de inhumanidad, también como los bombardeos nucleares a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. En fin, la historia de la humanidad registra esos y otros sucesos que nada dignifican la categoría universal del hombre como un ser racional e ilustrado por las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad.
En recuerdo de las víctimas del Holocausto, debemos mantenernos alertas contra cualquier vestigio, atisbo o intento de volver a prácticas ya superadas. Por ello, el respeto a los derechos humanos en estos tiempos de consolidación democrática en el mundo son considerados una condición indispensable para la convivencia entre las naciones. Por lo que corresponde al Gobierno del Distrito Federal, a lo largo de 15 años ha impulsado efectivamente políticas públicas educativas tendentes a enseñar a los niños, jóvenes y adultos que el respeto y la tolerancia constituyen las herramientas más valiosas para construir una sociedad democrática, respetuosa de la diversidad y libre de discriminación. Por ese camino seguiremos transitando. No habrá retrocesos ni obstáculos que impidan la divulgación y toma de conciencia que la discriminación, en cualquiera de sus expresiones, violenta los derechos humanos. Actualizaremos las leyes de la materia para mantener a la vanguardia el Distrito Federal en la lucha por igualdad, sin distingos de raza, credo u orientación política. Al cumplimiento de esos compromisos estamos obligados, gobierno y ciudadanía. Contamos con todas las organizaciones sociales, los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero fundamentalmente con todas y todos los capitalinos. Yo creo que hoy es momento de seguir elevando nuestro pensamiento a la lucha por la justicia social y la libertad, para que los bienes de la tierra, que son los bienes de la civilización, estén al alcance de todos, para que la violencia y el racismo, la desigualdad y la opresión desaparezcan de la vida del hombre y de la humanidad. Muchas gracias. Gracias, diputado Manuel Granados. A continuación escucharemos las palabras de la doctora Eva Lichten, presidenta de la Asociación Yad Vashem México. Gracias. Honorables miembros del Presidium, honorables invitados especiales, distinguidos representantes comunitarios, distinguidos miembros de la prensa, señoras y señores, amigos todos. Es para mí un gran honor dirigirme a ustedes en esta ocasión en la que conmemoramos el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Este año, 2013, se conmemoran 60 años de la fundación de Yad Vashem con objetivo de eternizar la memoria de cada uno de los millones de judíos muertos durante el Holocausto. La idea de establecer Yad Vashem se remota al año de 1942, cuando el Holocausto aún estaba en curso. El proyecto que consistía en instaurar un monumento en memoria de las víctimas judías del nazismo en el futuro Estado de Israel. Hoy podemos afirmar, que aquel proyecto no solo se ha vuelto una ostensible realidad, sino que también se ha consumado con creces, pues gracias a los esfuerzos de Yad Vashem en la encomiable labor de educar a las futuras generaciones acerca del Holocausto, nuestra organización contribuye enormemente a garantizar que se recuerde por siempre aquel siniestro episodio con el propósito de que nunca jamás se repita. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó el mayor campo de concentración y de exterminio de Auschwitz-Birkenau en el sur de Polonia. Es por eso que cada año se conmemora en esta fecha el Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Hoy en día, el Holocausto es un tema ampliamente sabido en el mundo. Se conocen las cifras, se conocen las historias, se conocen los testimonios y se conocen las imágenes. Se han erigido monumentos, museos, bibliotecas y centros de estudio. Se han filmado películas, se han escrito libros, se han recopilado toda clase de documentos y aún así no ha sido suficiente. Porque la sombra del odio, del racismo, de la xenofobia y el antisemitismo subsiste todavía, la sombra del genocidio avanza, se expande y amenaza a numerosas poblaciones en todo el mundo. En esas condiciones es inevitable preguntarse, ¿qué sentido tiene entonces conocer y divulgar la historia del Holocausto si no somos capaces de impedirlo? ¿Qué sentido tiene conmemorarlo? Hay un concepto en el judaísmo que se denomina Tikkun Olam, es decir, reparar el mundo.
De acuerdo con el judaísmo, el mundo es imperfecto, sí, pero cada persona, cada uno de nosotros, tiene en sus manos un enorme potencial para repararlo. Al referirse al Tikkun Olam, los textos judaicos apelan a la capacidad del ser humano para buscar caminos que contribuyan a perfeccionar el mundo. ¿Y cómo podemos perfeccionar genuinamente al mundo si no conocemos, si no estudiamos a fondo y si no divulgamos, si no preservamos la memoria de sus más sombríos escollos? Es preciso recordar el Holocausto para impedir a toda costa que un episodio de esa naturaleza se vuelva a repetir. El libro de Levítico en la Biblia dice: no te pararás sobre la sangre de tu prójimo. Conocer y conmemorar el Holocausto sin hacer todo lo que está al alcance de nuestras manos para evitar que se repita, significa precisamente eso, pararnos sobre la sangre del prójimo. Señoras y señores, es imperioso recordar el Holocausto, sí, pero cuando se trata de episodios de esta naturaleza, no basta con eso, no basta con estudiar los genocidios, no basta con rememorarlos. Hay que prevenirlos, hay que combatirlos, hay que evitarlos. Por cada persona que muere en el mundo de hoy a causa del odio, del racismo, de la xenofobia o del antisemitismo, todos los esfuerzos por conmemorar el Holocausto se tornan vanos y estériles. No podemos permanecer indiferentes ante el inminente peligro que corren numerosas comunidades en México y el mundo a causa de la discriminación y la intolerancia. No podemos permanecer callados frente a la barbarie que subyuga a miles de seres humanos en nuestros días, porque precisamente una de las grandes lecciones del Holocausto es que el silencio y la indiferencia de los justos es tanto más grave que los crímenes de los perversos. Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz en 1986, dijo en una ocasión que lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Conmemorar el Holocausto mediante la firma de un convenio como el que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la COPRED, y Yad Vashem México, estamos concertando en esta ilustre ocasión, significa rememorar decorosamente el Holocausto, haciendo el recuerdo un broquel contra eventuales actos de barbarie. Cada año, al conmemorar el Holocausto, los judíos acostumbramos a encender veladoras a modo de remembranza, ya que lo hacemos para recordar los acontecimientos pasados. Deberíamos encender veladoras también para iluminar el porvenir. Al fin y al cabo, el Holocausto no es un episodio que concierte exclusivamente al pasado, es un episodio que concierte sobre todo al futuro. Este convenio entre la COPRED y Yad Vashem México es una de esas veladoras simbólicas, una de esas radiantes luces que habrán de iluminar a las futuras generaciones para hacer de la memoria pasiva una lucha dinámica, activa y productiva. Como presidenta de Yad Vashem México, me honra mucho participar en esta ceremonia con la esperanza de que las palabras de mi reminiscencia se transformen en actos y los actos se transformen en un mundo en que el Holocausto permanezca por siempre como un oscuro episodio del pasado y nunca como una amenazante sombra en el futuro. Hagamos de este acuerdo entre la COPRED y Yad Vashem México un acto genuino de Tikkun Olam, un pacto a través del cual estamos coadyuvando a optimizar nuestro país y en ese orden contribuyamos a perfeccionar el mundo. Preguntábamos hace un momento, ¿qué sentido tiene conocer, divulgar y conmemorar el Holocausto? Pues bien, tiene sentido, por supuesto que lo tiene, pero solo en la medida en que ese conocimiento, esa difusión y ese recuerdo sirvan auténticamente para prevenirlo, combatirlo y evitarlo.
Extiendo una calurosa felicitación a todos los participantes de este acuerdo que nos convierte no solo en testigos del pasado, sino también y principalmente en garantes del futuro. Quiero aprovechar la ocasión para transmitir un cordial saludo a todos ustedes, así como su inmensa gratitud y admiración de parte del presidente del directorio y máxima autoridad de Yad Vashem, el señor Abner Shaler, a la COPRED, cuya presidenta es la señora Jacqueline Guas, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos el mensaje de la señora Jacqueline Loast, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Escuchando lo que todos han dicho acá y todas han dicho acá en la mesa, de repente uno dice, ¿qué más, pues, no? ¿Qué más ante lo que fue esta tragedia? ¿Qué más ante la lucha continua de que no se sigan repitiendo dolores así de la humanidad? La humanidad, sin duda, tenemos una profunda deuda con las y los judíos, me queda muy claro. Esta carta y este acuerdo que vamos a firmar con Jefferson es muy importante para el Consejo, porque de algo estamos como muy convencidos acá, y es que la cultura de la discriminación sí se puede cambiar. La cultura es cosa viva, y como viva que es, podemos darle los elementos necesarios para que se modifique. Si no creyera que la discriminación es algo que se puede eliminar, ¿qué estaríamos entonces haciendo acá al frente, ¿no? Por supuesto que podemos eliminar las conductas discriminatorias. Son dos motivos principales de donde surge la discriminación. Uno es el profundo miedo a lo desconocido, ¿no? Estas cosas que no me hacen referente. Y lo otro es este ejercicio de poder. Y entonces, cuando se viene el cierre social, cuando se viene el momento de los beneficios de los derechos humanos, viene la exclusión. Por cómo te ves, por cómo piensas, por a quien amas, por lo que crees, por la raza que tienes, no entras a los beneficios de una sociedad. Eso es la discriminación. Creer entonces que a través de una educación de la paz en la Ciudad de México podemos cambiar esas conductas discriminatorias, estoy totalmente cierta y segura. Mi padre era soldado francés y él nos decía algo. Nos decía que el día que murieran todos aquellos que hubieran vivido la Segunda Guerra Mundial y que hubieran vivido esas tragedias de la guerra, estaríamos en peligro de que todas esas historias se volvieran a repetir. Por eso mantenerla viva y mantener vivo siempre lo que ha sido el Holocausto y lo que fue, es lo que nos va a dar esa fuerza para que la humanidad no lo volvamos a repetir. El Consejo, pues, rechazamos toda manifestación de intolerancia religiosa, incitación al odio, a la violencia contra las personas, grupos o comunidades por su origen étnico, racial o por sus creencias religiosas.
el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México reitera la importancia de mantener viva la memoria sobre los millones de personas del Holocausto, a fin de que este oscuro momento de la historia de la humanidad nunca más se repita. El Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto debe obligarnos a reflexionar sobre la importancia de la no discriminación, del respeto a la otredad, de la riqueza que nos da la diversidad. Por ello, desde el COPRED rechazamos toda manifestación de intolerancia religiosa, incitación al odio, acoso o violencia contra personas, grupos o comunidades, basadas en el origen étnico, racial o las creencias religiosas, donde quiera que tengan lugar. Consideramos importante continuar con la labor de la educación por la paz y los derechos humanos entre la población que habita y transita el Distrito Federal, particularmente entre las niñas, entre los niños, entre los adolescentes y jóvenes, de manera que podamos construir en ellos y en ellas una sociedad respetuosa de la diversidad y libre de la discriminación. Los marcos jurídicos, tanto federales como locales, reconocen que la raza, el origen étnico, la nacionalidad, la lengua, el sexo, la orientación sexual, las ideas políticas, la religión, la condición socioeconómica, la discapacidad, entre otras características, no pueden ser motivo para la negación del derecho del acceso a los derechos humanos. Debemos, pues, tomar conciencia de que la discriminación en cualquiera de sus expresiones es una violación a los derechos humanos. Y desde acá el COPRED dice que se oiga fuerte y se oiga claro, no al antisemitismo, no a las conductas de discriminación que se manifiestan tan a través de las redes sociales. Lucharemos y estaremos al frente por la dignidad de todas y de todos, y que esta carta que hoy firmamos el día de hoy sirva como ejemplo y como primer paso para esa construcción, para ese yo construyo la igualdad en la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y a todos. A continuación, daremos paso a la firma de la Carta Compromiso entre el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y la Asociación Yad Vashem México. En representación del Consejo, su presidenta Jacqueline Loast, y en representación de Yad Vashem, su presidenta, señora Eva Lichtenstein. Solicitamos muy atentamente a los miembros de la prensa que por favor tomen nuevamente su lugar, ya que daremos espacio para escuchar al señor Bedrit Steiner, sobreviviente del Holocausto, quien nos dará un muy importante e interesante, no solo mensaje, sino será una conferencia magistral, aunque pequeña. Gracias. Buenas tardes a todos, estimados miembros de la mesa de honor, invitados. Pasaron ya casi 70 años, pero el humo de los hornos crematorios no se dispersó todavía, y las imágenes de mujeres que llevan sus niños a la mano, caminando hacia su muerte, los tenemos a la vista.
El fenómeno del Holocausto, como algunos lo denominan, no tiene paralelo. Nunca antes se intentó eliminar a un pueblo entero, a un pueblo judío. Nunca antes se contaba con los medios y tecnología que lo permitiría. La misma palabra holocausto no existía y habría que encontrarse para poder describir este exterminio. Pasaron ya casi 70 años desde la final de la Segunda Guerra Mundial. Había juicios con los asesinos. Se erigieron museos y memoriales. Se efectuaron seminarios y congresos. Se escribieron libros, filmaron películas. Hay testimonios al respecto. Pero todavía no se explica claramente cómo pudo suceder, por qué sucedió y cómo sucedió. El hecho es que fueron exterminados poblados enteros, desaparecieron familias de cuales no quedó ningún miembro para dar testimonio. Desapareció la cultura judía europea, la presencia milenaria de los judíos en Europa. Alguien ha dicho, Europa se murió en Auschwitz. El culpable, el causante, fue un régimen nazi, un régimen perverso, cruel, brutal, inmoral. Este fue la causa de todo el sufrimiento de los pueblos. Algunos podrían pensar que el Holocausto se refiere solamente a los judíos, pero no es así. Junto con los judíos fueron exterminados casi 70.000 gitanos, un pueblo cristiano, un pueblo probablemente entre los primeros que hace 2000 años adoptaron la fe cristiana. Fueron exterminados casi 200.000 enfermos mentales, minusválidos, niños mongólicos, niños de lento aprendizaje, alemanes por alemanes en Alemania nazi. También esto es holocausto, pero la mayor carga de exterminio lo sufrieron los judíos. El día que se escogió, como ya se ha dicho, es 27 de enero, día cuando fue liberado el campo de exterminio Auschwitz. Los judíos fueron exterminados de muchas maneras, de hambre, en carros donde se introducía monóxido de carbono, fusilados frente de hoyos que ellos mismos tenían que cavar. Pero el mayor campo de exterminio, lugar, cementerio de 1,5 millones de personas, fue Auschwitz, Auschwitz-Birkenau. En este campo existían 4 cámaras de gas. La más grande podían caber 800 hasta 1,000 personas. El proceso de envenenamiento, gaseamiento,
duró entre 10 y 15 minutos. El mayor tiempo del procedimiento se llevó introducir la gente a las cámaras por engaño, para que se desvestieran. Se les indicó que tienen que poner sus cosas para que los encuentren. Y después del envenenamiento, limpiar las cámaras para otra carga de víctimas. La capacidad era enorme, de 10 hasta 15,000 personas diarios. Un estadio azteca lleno, 100,000 personas en unos 10 días. El problema técnico, industrial, fue qué hacer con los muertos. Por esto se construyeron al lado de las cámaras de gas crematoriums para poder incinerar a los muertos. Los crematoriums trabajaban día y noche. Las chimeneas se fracturaban por el calor. Tenían que reforzarse con cintas de acero. Y cuando no alcanzaban, se abrían hoyos al aire abierto, donde intercalando entre madera y los cuerpos, usando la misma grasa de los cadáveres, se incineraban las víctimas. Esto era Auschwitz-Birkenau, que también llevaba sobrenombre la fábrica de la muerte. A pesar de todo, el tiempo avanza. Y así como avanza, tenemos que luchar con el olvido. Podemos decir que en la guerra de olvido nunca se puede ganar. Que así como tiempo avanza, la memoria se está perdiendo, los sobrevivientes desaparecen, los contornos, las líneas y detalles de aquellos sucesos se están haciendo más y más borrosos. Pero hoy no solamente luchamos con el factor de tiempo y olvido y memoria. Hoy tenemos que luchar también contra la desinformación y contra las mentiras. Se cuestiona el mismo holocausto. Se trata de minimizar y disminuir la cantidad de víctimas. Se argumenta que los judíos cínicamente y deliberadamente aumentaron sus números, inventaron las cámaras de gas, exageraron y mintieron respecto a la Shoah, al holocausto. Y ahí, en este punto, consiste la importancia de este día declarado por las Naciones Unidas. Gracias por venir. Buenas tardes. Muchas gracias al señor Patrick Stanner por sus palabras, y con esto daríamos por terminado el evento que nos convocó el día de hoy. Les agradecemos a todas y a todos su presencia y sería todo por hoy. Muchas gracias.